la música, Sebastián Marín a los mandos, le damos un abrazo desde aquí. Por lo menos es uno de los que trabajan, por lo menos aquí, de los pocos que trabajan. Porque nosotros no trabajamos, nosotros disfrutamos, que no es lo mismo. Bueno, entramos en zona de misterio, entramos ya en enigmas y hoy nos vamos pues, casi 5.000 años para atrás, ¿no? Sí. Sí, buenas noches. Alberto González, buenas noches. Amigo del programa. Sergio Moreno, buenas noches. Oiga usted, del periódico, buenas noches. Buenas noches de nuevo, buenas noches de nuevo. Dioses egipcios. Vamos a hablar de muchos dioses. Y religión un poquitín, claro. Porque, bueno, tienen que disculpar a los oyentes, pero la garganta mía hoy no está en las mejores condiciones. Eso ha sido un helado traicionero. Las saetas. Bueno, para hablar de religiones tendremos que empezar hablando de la raíz. Sí, ¿no? Sí. Ahí, yo lo que quería decir es que normalmente cuando hablamos de Egipto siempre se nos vienen a la mente aquellos documentales en los cuales se descubren la típica tumba del faraón, se extrae la momia y todos aquellos objetos y el tesoro, y no se sabe bien o no hay libros que conjuguen todos lo que es su verdadero tesoro, que es su religión. Que en definitiva lo que hacemos es extraer un cachito de su religión, que es esa momia. Entonces pues nosotros, mejor dicho, lo que hemos querido Sergio y yo es traer esta noche todas aquellas trocitos de telas que hay por allí y hacer un traje egipcio, o sea, unirlo todo para hablar de todo lo que es la religión egipcia. Y las raíces, lógicamente, pues se encuentran en algo que es puramente esoterismo, y es la observación de la naturaleza, la observación del cielo, la observación de la tierra, la observación de los ciclos de la naturaleza, de los animales, todo aquello que no controlaba el hombre y que por lo tanto, si tenía vida pero no controlaba al hombre, alguien tenía que controlar aquello. Por lo tanto tenía que ser un ente superior, invisible, pero eso sí, con la suficiente capacidad, con la suficiente magia, con la suficiente maestría como para poder regir todo aquello y que aquellas cosas lógicamente cobraran vida y tuvieran pues ese movimiento propio. De esa majestuosidad de todos esos elementos, pues con eso y con muchos otros conocimientos verdaderamente ocultos se forjó así la primera, al menos que se sepa, primera de las religiones del mundo. ¿Una religión politeísta? No, monoteísta, aunque sí es cierto que tenían, perdón, el inicio fue monoteísta porque fue a través del sol. Posteriormente se volvió politeísta. Lo que pasa que lo que realmente vemos es una forma fácil de explicar lo que había, pero yo me gustaría hacer un símil con nuestra actual religión cristiana. Tenemos a Dios como figura principal, pero después tenemos todo un elenco de santos. Sí. Pues algo parecido ocurría con la religión egipcia. O sea, tenía el dios central, Ra, el sol, y después tenía una serie de dioses menores, todos representados con diversas formas, y que cada uno de ellos tenía una propiedad. Pero sí, lo que pasa es que lo más fácil es decir, no, era politeísta. Yo no lo creo. Yo creo que era monoteísta, pero con una más amplia visión de un dios. Y luego Sergio, los sacerdotes, te imagino que toda la cúpula no religiosa tenían esa unión como tiene también el rito cristiano, ese amor, ese hermanamiento con Dios, ese amor directo con Dios. No, ahí hay una diferencia clave, ¿no? Y coincido, ¿no?, con lo que decía Jesús y Alberto y yo también lo venimos comentando, ¿no?, en esos paralelismos, ¿no? Igual que la religión cristiana, ¿no?, pues tienes Dios y después otras entidades, ¿no?, otras figuras que cada una tiene su potestad, digamos, ¿no? Y en el santo oral cristiano pues también tenemos el santo de los casos difíciles, el santo de las embarazadas, el santo del viaje, el santo, ¿no?, pues algo así tenían también en la religión egipcia. Ellos en concreto lo que sí no tenían era ese amor hacia la divinidad, ¿no? Ellos no podían llegar a amar a su Dios, ¿no?, porque se entendía que en el momento que entre el humano y Dios se estableciera una relación emocional, cabía la posibilidad de que el hombre llegara a dominar al Dios, ¿no? Una especie de chantaje, ¿no?, pongámoslo así, hablando burdamente. Entonces, el Dios no estaba para ser amado, sino que estaba para ser alabado, para rendirle pleitesía y para ofrecerle sacrificios y ofrendas, etcétera, etcétera. Nunca se podía llegar a amar a Dios, porque Dios era una entidad a la que había que temer, porque a diferencia también de la religión cristiana, ¿no?, en ese paralelismo que estamos haciendo, también habían dioses malos, ¿no?, y dioses que infringían y que eran los dioses de las tinieblas y de los mundos ocultos, ¿no? Entonces al Dios no se le ama, sino que se le teme.
Pero a esos también se les adora. Sí, claro. Es que es la única relación que puede tener el hombre con esos dioses. Ajá. El alabarlos, el adorarlos, el cuidarlos, pero eso nunca se llega a amar a Dios. No porque cabía esa posibilidad de que en un momento dado el hombre se pusiera por encima del Dios, ¿no? Entonces ahí marcaban esa distancia. Uh-huh. Alberto, ¿y de ritos? ¿Te vas a inaugurar con los ritos? Sí. En esta sección, los ritos. Pues se conoce poco realmente de los ritos de cara al pueblo, de cara a, digamos, a los aldeanos, a los que vivían en aquella época, pero eran más los realizados por la clase política y la clase sacerdotal. Sí que se puede saber que hay algunos sacerdotes que sí, previa petición del aldeano o de la persona, igual le entregaba una especie de rito, algo que de una familia, y se lo entregaba al aldeano, pero nunca jamás el pueblo se acercaba. Digamos, o sea, el pueblo ya no tenía vetado poder adorar directamente a sus dioses. O sea, no podían pedir, por ejemplo, para la lluvia de las cosechas, para una mejor cosecha para el año que viene. Es que para el pueblo llano, digámoslo así, habían santuarios. Estaban por un lado los templos, donde se celebraba donde se hacían las ofrendas. Exactamente, donde se hacía la religión oficial, digámoslo así. Y después había pequeños santuarios donde el pueblo, a dioses menores. O sea, que tenemos catedrales e iglesias. Exactamente, sí. Y ermitas, ¿no? Ermitas. Y donde la gente podía ir a consultar los oráculos y hacer sus ofrendas. Pero los grandes templos que hoy visitamos cuando vamos a Egipto, ahí el pueblo no celebraba ritos, formaba parte de la religión oficial, ¿no? Estaría bien dicho. Sí, oficial. A mí, Sergio, hay una cosa, Sergio, Jesús, Alberto, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Estamos viendo continuamente tumbas. Tenemos aquí en Sevilla una de las arqueólogas más importantes de toda España, sevillana, creo que se llama Rosa, no recuerdo, Rosa, sí, se llama Rosa, que está llevando además una investigación arqueológica. Bueno, estamos viendo documentales de la vez, y nos encontramos con tumbas con más de 5.000 gatos momificados. ¿Cuál es la importancia de los gatos o de los animales? ¿Que el gato era mejor que cualquier otro animal, que el lagarto? ¿O es que tenían predilección por ese? No, dependía de la acción que ese animal, como también parte no controlable del ser humano, hiciera en la naturaleza. Por ejemplo, el caso de los gatos. Fíjate, de que los gatos fueron, en principio, el origen del gato como divino fue el siguiente. La gente daba a los templos una ofrenda que era generalmente pues una parte de aquella cosecha que obtenían. Lógicamente esta ofrenda en forma de grano y demás iba a parar a los hilos. Pero claro, los hilos eran comidos por los ratones. Cuando se enteraron de que los gatos se comían los ratones, claro, el gato que se comía el ratón exactamente, que se comía el grano del dios superior, tiene que ser otro dios. Porque ha entrado al templo y ha hecho algo por ese dios, al cual era dueño de esa ofrenda. Gato divino. Posteriormente, las diversas dinastías y sacerdotes se encargaron después de dignificar la imagen con otra serie de propiedades, etcétera. Pero es eso, como ejemplo. Me da la sensación que en Egipto no había perros. No, sí, había perros también. Gatos, sí, hay había incluso figuras con cara de gato. Bueno, sí. chacal. Podemos ver papiros también, ¿no? Con esa balanza de la muerte, el lagarto, fantástico. Bueno, si estamos creando una religión, lo que necesitamos son sacerdotes para llenarla, ¿no? ¿Cómo funcionaba el sacerdocio allí? ¿Había vocación o no había vocación? Mira, buena pregunta. Se pueden dividir en dos etapas, ¿no? Cómo ha ido transcurriendo el sacerdocio, ¿no? En la religión egipcia. Antes de la 18ª dinastía, bastaba con que un joven fuera a un templo, ¿vale? Y bueno, pues se pidiera ser sacerdote, ¿no? Entonces, lo voy a explicar así. ¿Se llamaba? Oye, yo quiero se puede pasar. ¿Qué se puede? Bueno, muy buena. Pasa, hijo, pasa. Pasa, hijo. Cuidado con el gato. ¿Por qué no lo pises? Entonces, aceptaban una serie de condiciones y, bueno, pues pasado una especie de prueba de periodo, perdón, pasaban a formar parte del sacerdocio. ¿Qué pasa? Que hubo que ponerle límite porque
Todos querían ser sacerdotes. Exactamente, era una afluencia continua. Imaginaros que estamos hablando de una sociedad en la que si no eres sacerdote eres constructor de pirámides o tienes que ir a cultivar. Entonces la vida más relajada era la de los sacerdotes, ¿no? Que se limitaban a poner incienso y a poco más, ¿no? Entonces era continua. Habían cantidad ingente de jóvenes que se presentaban al sacerdocio. A partir de la 18ª dinastía se plantearon algunos cambios, ¿no? Se plantea, por ejemplo, el celibato, o si no total, sí en algunos momentos del año que debían de guardar los sacerdotes, y se empieza a plantear la cuestión de que si el sacerdocio podía ser heredado de padres a hijos. Esto entraría en contradicción con la figura del faraón, que se supone que es el que de alguna forma nombra o determina quién puede ser sacerdote y quién no puede ser sacerdote. Si es algo de carácter hereditario, supondría que el cargo de sacerdote pasaría de padres a hijos. En definitiva, se crearon incluso, siguiendo con el paralelismo con la Iglesia católica, se crearon seminarios, se crearon escuelas de formación para sacerdotes, y esto fue poco a poco cambiando hasta el punto de que el ser sacerdote se convirtió en algo exclusivo, y hubieron sacerdotes que llegaron a tener más poder incluso que el mismísimo faraón, ¿no? De hecho, las tumbas, ¿no?, que vemos en ese Valle de los Reyes o cerca de allí, ¿no? Pues las tumbas, cuando pillan una tumba de un sacerdote, ya es una tumba importante, ¿no? En la sociedad egipcia, faraón, sacerdote y escriba eran tres castas, solo alcanzables. Y el médico, ¿no? Y el arquitecto quizá también eran bastante. Pero era algo menor, pero bueno, también estaba eso. Las fuerzas vivas. Bueno, tenemos las raíces de esta cultura, tenemos algunas normas, tenemos los ritos, tenemos ya los sacerdotes, ¿no? Se puede, los tenemos ya. Pero nos falta algo para completar, Alberto, que es la mitología, ¿no? La magia. Toda religión necesita una mitología en la cual apoyar determinadas historias sin fundamento histórico, ¿no? Algunas acciones y algunos pensamientos, pues sí, ellos para ellos era la fuente principal, evidentemente, para el mantenimiento de la religión. Como por ejemplo la idea de que el día estaba representado por el paso de Horus, que el dios del sol, en su barca por el cielo, llegando al atardecer a encontrarse con su tío y antítesis, el dios Set, que es el dios de la noche, el cual en una cruenta batalla vence e instaura el periodo nocturno, instaura la tiniebla, con lo cual hace que su sobrino vague por el mundo subterráneo. Luego, después de un tiempo, Horus logra encontrar la salida a esa tiniebla y vuelve a instaurar su día, su sol. La noche, el día gana la noche. Eso lo podemos ver en un pórtico, en muchos pórticos cristianos, como el cristianismo lo recoge, igual que recogió muchas cosas como el sol. El cristianismo gana espacio, hueco a la luna, que serían los judíos o los herejes, ¿no? Yo creo que todas las religiones giran en torno a eso, ¿no? Es que cada día, es verdad, el otro día lo comentaba Sergio, y cada día estoy más convencido que la cuna de muchas, por ejemplo, por lo menos la del cristianismo, no sé, seguramente me está leyendo un teólogo y me está diciendo qué barbaridad está diciendo pero es que hay tantísimas cosas, tantísimas historias, incluso la mitología, me estaba hablando a Alberto, ¿no? ¿Qué historias más cercanas a libros como el Génesis, ¿no? Sí. Es que no podemos olvidar que el pueblo judío, que es el pueblo en el que nace la religión cristiana, el pueblo judío vivió durante generaciones enteras bajo el gobierno egipcio, ¿no? Vivió en Egipto. Entonces hubieron generaciones enteras de personas que si bien seguían practicando su fe, la fe del pueblo judío y del pueblo de Israel, pero ellos bebían de las leyendas, de la mitología, del arte, y de todo eso formaba parte de una cultura en la que ellos vivían, y que de alguna forma fueron incorporando a su propio pueblo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, si bien es verdad que parte de su identidad la han mantenido y la han defendido con uñas y dientes, como pueblo elegido de Dios, pero indudablemente va influenciado, y ha bebido mucho del pueblo egipcio. ¿Y si
esos años perdidos de Jesús, ¿no? Ese tránsito que hace, o se supone que hace hacia Egipto, donde... ¿Y si todo eso lo hubiéramos captado? ¿O si Jesús hubiera hecho ese aprendizaje en Egipto? Que nosotros lo hemos heredado. Yo estoy seguro que sí. Es que estoy seguro que sí. De hecho, y según la Biblia, cuando José... Del Tíbet también, ¿eh? Sí, hombre. Y parte también, la religión egipcia del Tíbet también, sí. Cuando José y María van a Egipto, la Biblia aparece, ¿no?, que están en periodo en Egipto, pero no se sabe cuánto tiempo están en Egipto, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que los primeros años de Jesús no están relacionados con Apis, con Horus y con el resto de la mitología egipcia? Seguro. Rápidamente, sí. Jesús. Sí. La muerte. Uy, la parte quizá más bonita y romántica para los egipcios, porque era el paso al más allá, a la vida eterna, y por supuesto a la vida real, ¿no? A la vida eterna, a lo que se podía subir como máximo dentro del ser. Tanto es así de que, por ejemplo, los egipcios momificaban a sus faraones pensando de que su cuerpo podía ser utilizado en el más allá, y sus vísceras las colocaban aparte en los llamados vasos canopos, con la idea de que, por supuesto, no pudieran el cuerpo y después, pasado al más allá, pudieran recuperar sus vísceras. Allí era todo impoluto, todo perfecto, y pudieran colocársela y seguir viviendo. Pero fíjate que el tránsito podemos también asimilarlo con ese juicio final de esas almas que van al cielo, porque se le hacía a la persona que moría, a su espíritu, iba a esa antesala del más allá y se le hacía la prueba de la pluma de Sut. Sut es la diosa con forma de avestruz, cabeza de avestruz y cuerpo de mujer, o bien avestruz completo, que guarda las puertas del más allá, que tiene una balanza. Allí, por supuesto, están todos los dioses, Horus, Set, están todos, el día, la noche, todos están allí. Ponen el alma del finado en una parte de la balanza y en la otra ponen una pluma. Si la persona que ha muerto no tiene pecado, será más liviano que la pluma y podrá pasar al más allá. El juicio, el juicio final. Pero si la pluma, o sea, si el alma fuera más pesada que la pluma, significaría que hubiera cometido algún pecado, y entonces pasaba a un lugar donde se encontraban las devoradoras de almas. El infierno, en definitiva. Jesús, ¿qué te parece si la semana que viene continuamos con los dioses? Perfecto, hablamos de los dioses y las diosas. Sí, por supuesto. Que son hay muchos, mucho. Y acabamos de disfrutar de este paso por Egipto. Me parece fantástico, y además estamos llegando a unas conclusiones impresionantes. Pues mira, ahora que hemos pasado la Semana Santa, en Egipto los dioses también eran sacados en procesión, pero el pueblo no los podía ver. Se sacaban al dios, la representación del dios, para que el dios viera su reino. Sí. El que lo viera, por eso se tumbaban al suelo. Exacto, y agachaban la cabeza, no podían mirar al dios. No podían verlo. Fantástico, vamos a recomendar unos cuantos libros. Jorge. Muy bien, pues voy a recomendar un libro sobre historia medieval de España, al Andaluz, titulado El Andaluz, de la editorial Istmo. Para cualquier duda sobre este periodo, es un libro recomendable. Un libro de consulta, no es una novela. Historia del Andaluz. Para que otros digan que el Andaluz no existió, pues no sé si tiene el libro 300 o 400 páginas. 500 para ser más exacto. A ver si César Vidal se lee algún libro de estos, porque bueno. Sergio, haciendo amigos. Podríamos discutir mucho sobre ese tema que has comentado, pero bueno, vamos a dejarlo para otro programa. César Vidal. Sobre asistencia, no sobre la idea del andaluz. Bueno, pues yo recomiendo una novela histórica que está ambientada en el siglo XVIII, en la Inglaterra del siglo XVIII, en 1711, y que nos recuerda a todos esos entramados, esas intrigas palaciegas, esas fiestas de máscara donde se inspira también novelas como Las amistades peligrosas, ¿no?, que tanto éxito han tenido. Es una novela que nos traslada a una época brillante de la historia de Inglaterra, y donde además de pasarlo bien leyendo la novela aprendemos historia, que de eso se trata en definitiva. Sí, señor. Se llama El escándalo de la temporada y está escrito por Sophie G, que es jovencísima, y está editado por MR Ediciones. Jovencísima y guapísima. Yo no creo que las escriban ellas, Para mí que las ponen... Otra leyenda urbana. Es broma. Ey, dejemos a Ana Rosa aquí. Bueno, pues a mí me ha tocado de verdad traeros un libro que me tiene embelesado, porque es ese punto de discusión de la Iglesia, que es María Magdalena. Lo ha escrito Elena Barbas y lo prologa uno de los grandes ministros de esta República del Misterio, que es Jesús Callejo, gran amigo de esta casa también. Y es la visión
Jesús Gallego lo denomina como la visión desde un prisma, como si hubiera vivido realmente con María Magdalena, pudiera desgranarnos todos aquellos detalles de lo que es, fue y por supuesto, que le pesa a muchas personas, por lo que yo creo, será María Magdalena dentro del peso de nuestras creencias. Una figura de muchísimo peso. Es para Editorial Esquilo, de Elena Barbás, y es María Magdalena, historia y mito. Pues fantástico, hemos terminado por ahí. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nosotros hemos hecho lo que hemos pedido. Yo creo que se han aguantado hasta ahora, es que les ha gustado. Alberto, muchísimas gracias por haber venido, así te dejas ver más por este programa. A vosotros y muy buenas noches. Ha sido un placer. Sergio, lo mismo te digo. No para el tío. Málaga, me voy a Roma, luego me voy a Sáhara. Alegría. Jorge, eres el mejor porque tú estás aquí a las 8 como Dios, acompañándome. Ahora te voy a llevar a casa. No como el resto de adláteres que tenemos aquí. Bueno, sí, Jesús, ha sido un placer. yo es el tráfico, siempre me atasco. Buenas noches. Nuestro ministro del misterio también. Y a ustedes, pues nada, darles las gracias y para cerrar, pues